Hola hermanos, el día de hoy 24 de junio del 2024. Dicen en mi pueblo que hoy hay que irse a cortar el cabello para que le crezca uno. Hoy es día de la natividad de San Juan Bautista. Honestamente no sé de dónde vendrá esa tradición, es que a veces representan a Juan el Bautista bastante greñudito, bastante peludito. Yo supongo que por allá debe venir el asunto, realmente no lo sé. Y se me ocurrió ahorita decirles esa locura en el momento en el que estaba pues empezando a grabar. Así es, Natividad de San Juan Bautista. Veamos. Efectivamente, San Juan Bautista es el único, junto con la Santísima Virgen María y el Señor Jesús, que tienen fiesta del día, digámoslo, de su nacimiento, fuera de los otros santos, porque no hay otra celebración. En el caso de Juan el Bautista también tenemos la memoria de su martirio el 29 de agosto. Claro, de la Virgen Santísima tenemos cualquier cantidad de fiestas y del Señor Jesús también. Pero insisto, normalmente lo que se celebra es el Dies Natalis, es el día de la entrada en el cielo, ¿no? Y eso para todos los santos. Sí hay algunos que se les ha colocado en algún momento su fecha de cumpleaños, digamos, pero es muy, muy raro. Normalmente se coloca el día de su muerte. Está clarísimo que ya desde el siglo IV había varias celebraciones en distintas fechas, perdón, en honor a San Juan Bautista. Pero a partir del siglo VI ya quedó bien marcadito y de ahí no se movió, siguiendo lo que dice el Evangelio de Lucas. Ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, le dijo el ángel a la Virgen Santísima. Entonces de ahí viene que 6 meses antes, pues si estamos en junio, ¿no? Entonces dentro de 6 meses, pues celebraremos la Natividad del Señor Jesús. Así que por lo tanto de ahí viene el asunto. No hay que quebrarse tanto la cabeza, no hay, la relación es así, directa. Bueno, vamos a las lecturas, porque es una solemnidad. Cuidado, es una solemnidad, así que por lo tanto tiene 3 textos. El primero de ellos está tomado del libro del profeta Isaías, es uno de los cantos del siervo de Yahvé, capítulo 49, versículos del 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya sabemos que normalmente los 4 cánticos del siervo de Yahvé son, llamémoslo, atribuidos al Mesías. Pero este queda muy bien, seamos honestos, queda muy bien para hablar de Juan el Bautista, el que me llamó desde el vientre de mi madre. Está clarísimo, desde el seno materno él pronunció mi nombre, eso es lo que dice literalmente. Me escondió en su mano, en la sombra de su mano, muy bonito, ¿no? Hizo de mi lengua una espada puntiaguda, aquí dice la traducción flecha puntiaguda, no está bien. Y ya me guardó en su aljaba, queda muy bien. Tú eres mi siervo Israel. Es poco, es poco, es poco lo que seas. Ahora fíjate, tu palabra no va a llegar solo a Israel, sino que va a llegar a todas partes, porque es poco que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob, ¿sí? Sino te voy a convertir en luz de las naciones. Cuidado con eso, ya, porque evidentemente Juan es la voz, no es la palabra. Juan es la lámpara, no es la luz. Evidente, pero insisto, queda muy bien para reflejar esto de la elección desde el seno materno. Alguno de ustedes dirá: padre, todos hemos sido elegidos desde el seno de nuestras madres. Claro, todos hemos sido llamados desde antes de la creación del mundo. El Señor nos tiene en su corazón y ahí nos ha destinado y nos ha llamado, que por nuestro nombre, porque para cada uno, esto es importante, ¿no? Llamar por el nombre. Qué bonito cuando uno lo llaman por su nombre, ¿verdad? Qué feo cuando lo llaman por su apodo. Me parece que no es una cosa tan, hay apodos que son bonitos y cariñosos, ¿no? Pero por lo general es el nombre indica a la persona. Yo me siento identificado cuando me llaman por mi nombre. Claro, porque si fue el nombre que me dieron bueno, no fueron mis padres, fueron mis tíos que estaban bastante alegres ese día. En fin, pero ya les digo, es así. Es decir, y llevo el nombre de mi abuelo, o sea, con muchísima más razón, ¿no?
Pero piénsenlo, es una belleza detrás de esto, riqueza, el llamar por el nombre. Te he elegido desde el seno de tu madre. No basta con que sea solamente pues, la voz para el pueblo, mi pueblo Israel, sino que yo te voy a convertir en una palabra como una flecha puntiaguda para todo el mundo, para todas las naciones. Y eso es efectivamente lo que va a pasar con Juan el Bautista, porque él es la palabra, es la voz que clama en el desierto. Preparen el camino, preparen, ahí viene el asunto. Vamos, segunda lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios le dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y así, hacia el final de su vida, Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, ese mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos, bello, ¿no? Pablo está en Antioquía de Pisidia, no en Antioquía de Siria, está en Antioquía de Pisidia, y este discurso pues es para los judíos porque está en la sinagoga. Entonces acuérdense que Pablo, donde llegaba, primero iba a la sinagoga, y cuando no le prestaban atención, no le paraban bola, vamos, a los gentiles. Pero aquí está hablándole al pueblo de Israel, está hablándole a los judíos. Estos judíos, muchos de ellos seguramente habían ido a Jerusalén. Acuérdense que peregrinaban, se movían, también así como ocurre con los musulmanes, ¿no? Que hacen el Hajj, que van a la Meca al menos una vez en su vida. Bueno, entonces resulta ser que los judíos también, entonces muchos se habrán movido por aquellos años a Palestina y se habrán encontrado con ¿qué? Con Juan el Bautista. De hecho, algunos fueron bautizados por Juan el Bautista. Entonces, que Pablo ponga las cosas, los puntos sobre las íes, está claro, Juan preparó su venida. Porque recuerden que se va a encontrar más adelante, no me acuerdo dónde, en qué ciudad fue, no fue en Iconio, bueno, igual, pero fue en un lugar donde Pablo, disculpen que ya saben que mi memoria no funciona para nada, pero que Pablo se encontró, no, mentiras, fue en Éfeso, ya, donde Pablo se encontró con algunos que habían recibido no el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo del Señor Jesús, sino el de Juan el Bautista. Y entonces, claro, de ahí vendrá el problema, ¿no? O sea, algunos habían sido bautizados allá, entonces qué bueno que Pablo, insisto, ponga las cosas en clarito, ¿ok? Miren, ustedes son parte de una promesa, son parte de son descendientes de Abraham, lo dice claro aquí, descendientes de Abraham. Bueno, pero entonces fíjense, dentro de esta descendencia, dentro de esta familia, resulta ser que hay un proyecto que es el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios quería que Juan preparara su venida. Le predicó a todo el pueblo, pero dejó clarito el asunto. Juan tenía clara cuál era su misión. Él solo preparaba: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Imagínense la imagen, ¿no? Era el esclavo o la esposa la que desataba las sandalias. Bueno, entonces, por lo tanto, además está hablando de dignidad, ¿no? El que usa sandalias en tiempos del Señor Jesús es una persona con dignidad. La gente andaba normalmente descalza. Y entonces fíjense el detalle, es bello, bello. Que Pablo hable así de Juan es para ubicar a todos aquellos que de alguna manera se sintieron atraídos, llamados por Juan el Bautista, ¿no? Y qué bonito ese Juan el Bautista, qué bonito, ¿no? Es que pasa muchas veces que llamamos a las personas por su función, por la tarea que desempeñan, pero ya les digo, es muy, muy bien. Vamos, el Evangelio. Pues vamos, si es la natividad de Juan el Bautista, vamos a hablar del nacimiento de Juan el Bautista, ¿no les parece? Lucas capítulo 1, versículos del 57 al 66, y nos saltamos todo el Benedictus, ¿ya? Hasta el versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo.
y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Milagrosamente he hecho 3 textos y ya estoy en 10 minutos. Algún milagro está pasando, ustedes no se asusten. Tal vez porque estoy hablando de mi tocayo, estoy hablando de Juan Yohanan. Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido bondadoso. Claro, ¿con quién ha sido bondadoso? Con estos viejitos, con Isabel y con Zacarías, que ella era una mujer estéril, ya es decir, era una mujer estéril, además anciana, así que por lo tanto era imposible, pero para Dios todo es posible. Luego, la bendición de Dios, ¿no? Este Zacarías que ha dudado, ¿cómo se habrá quedado este Zacarías durante estos 9 meses, o más todavía, ¿no? En el momento en el que, Dios mío, se quedó el pobre Zacarías sin la posibilidad de nada, me explico. Es decir, no hablaba, no podía decir nada, estaba mudo. Y entonces, ¿qué? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Hay una bendición detrás. Así que también hay una gran alegría en Zacarías. Fíjense, yo ya les digo, a mí me gusta siempre decir esto, ¿no? Eh, ¿Cómo sabía Isabel el nombre de Juan? Sí, sí, pues sí, sí, Zacarías no podía hablar. Van a decir ustedes, se lo escribió el nombre. Es posible, de acuerdo, es probable. No es tan normal, y digámoslo, de hecho es una excepción extraordinaria que una mujer en Israel supiera leer y escribir. Yo sé que suena feo y suena malcriado esto, pero así era en la época, ¿no? Hoy en día, más bien, por favor, ¿verdad? De hecho, fíjense que tengo que decirlo, la mayoría de las que nos han enseñado a leer y escribir han sido mujeres. ¿Cierto? La belleza de ser maestra, ¿no? Bueno, igual, el tema es este, vuelvo a eso. ¿Cómo sabía Isabel? ¿Cómo se entienden estos viejitos? ¿Cómo se entienden esos matrimonios? Hay matrimonios, yo los veo, ¿no? Mi mamá y mi papá, ya les contaría yo, con una mirada se entienden esos dos. Y sí, y uno sabe que algo anda ahí, porque claro, se entienden. Pues imagínense ustedes, ya son 55 años de matrimonio. Entonces, claro, que es lógico que hay una comprensión que nosotros no manejamos, ¿no? Esas uniones y esas relaciones son bellas. Zacarías e Isabel se conocen a la perfección. Y entonces, claro, hay una comunicación. Juan es su nombre. Juan es su nombre, punto. Y vino el papá y escribió Juan es su nombre. Claro. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia de Dios, llega a ese punto. Así que pongámosle el nombre de la misericordia de Dios a este muchacho. Que la gente ha quedado asombrada, habla de un sentimiento de temor, pero no de miedo. Cuidado, no es temor, es el temor de Dios. Ante la mano de Dios, claro que debemos sorprendernos y debemos llenarnos de su santo temor para tener esperanza. Y por eso, fíjense, se comentaba el suceso. Se quedaron ahí. La mano de Dios estaba con él. La gente ve aquello. Y fíjense que hay un sensus fidei, ¿ya? Que hay un sentido de la fe que tiene nuestro pueblo que es extraordinario y que no debemos despreciar. Al contrario, tenemos que valorar siempre, porque así vamos descubriendo cuál es el plan de Dios, cuál es su proyecto. Tener ese sentimiento, esa sensibilidad de captar por dónde el Señor está queriendo llevarnos, por dónde está queriendo conducirnos, la belleza de su amor, la belleza de su misericordia. Y claro, Juan cumple con las expectativas porque se iba desarrollando, se iba fortaleciendo y vivió en el desierto porque una voz grita en el desierto. De ahí viene el elemento para que se cumpla la profecía. Les invito a hacer oración. Oh Dios de nuestros padres, tú nos llamas a ser voz. Concédenos reconocer tu palabra, reconocer la única palabra de vida eterna, para que anunciemos esta sola verdad a los hermanos. Oh Dios de nuestros padres, tú nos llamas a ser el amigo del esposo. Hazme solícito a preparar los corazones de los hombres para que estén bien dispuestos a acogerlo. Oh Dios de nuestros padres, tú nos llamas a señalar el Cordero de Dios a los hombres. Haz que nunca me ponga sobre él, sino que él crezca y yo disminuya. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga Dios por intercesión de San Juan Bautista, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz solemnidad de San Juan Bautista.